¿Qué es esto? A simple vista recuerda a una pirámide, pero hay algo que no termina de cuadrarme del todo. Los huachimontones son grandes estructuras arquitectónicas que siguen un patrón circular. Podéis encontrarlos en el estado de Jalisco, en México, y forman parte de una cultura conocida como Teuchitlán, en alusión al pueblo más próximo al yacimiento principal. Las construcciones están formadas por 4 elementos principales, que son la plataforma circular escalonada, el patio circular que rodea a esta plataforma, un anillo plano llamado banqueta que rodea el patio, y una serie de estructuras rectangulares espaciadas uniformemente sobre la banqueta. Estas estructuras se han hallado en grupos que van desde 4 hasta 16, siempre sumando un número par. La parte superior de la plataforma circular central a menudo incluye un orificio para poste, y es del poste de lo que vamos a hablar. Podía alcanzar los 70 metros de altura y se hincaba verticalmente en el centro del huachimontón. Pero si pensáis que todo esto lo hacían para poder ver la hora desde lo alto de un volcán, os diré algo más. En el cercano estado de Nayarit y en otros lugares han aparecido dioramas cerámicos que ilustran eventos sociales, muchos provenientes del saqueo de tumbas. Aún así, permiten hacernos una idea acerca de cómo pasaban el tiempo los teuchitlanecos que habitaron la región hace aproximadamente 2000 años, y en algunos casos muestran un personaje que se apoya sobre su abdomen en la cima de un poste largo. Lo más probable sea que los huachimontones tuvieran, entre otros, el papel de servir como plataformas de vuelo durante actos simbólicos o celebraciones. En tiempos de los mexicas, había otra ceremonia que tenía lugar durante la gran festividad de los muertos, Hueymicailhuitl. La fiesta se celebraba el último día de Xocovetzi, una de las 18 veintenas del antiguo calendario agrícola mesoamericano de 365 días, y cuya traducción viene a ser algo así como que el fruto maduro cae del árbol. Antes de la fecha señalada, la gente ayunaba durante 3 días, y el día de la fiesta subían a los techos de sus casas para, mirando al norte, llamar a sus parientes difuntos e invitarles a volver a casa. Después, algunos cautivos y esclavos atados de manos y pies eran arrojados a una hoguera, y antes de que murieran calcinados, sus cuerpos eran sacados del fuego por sacerdotes que les extraían el corazón. Llegado el mediodía, la gente bailaba, y en algún momento todos se acercaban a un poste alto, en cuya cúspide había una figura elaborada a partir de una masa que combina semillas de amaranto y miel, y que es conocida con el nombre de Tzoali. La figura podía presentar la forma de un ave, la del dios del fuego Xiuhtecutli, o la del dios Otomí o Tontecutli. El poste alto, por su parte, era el tronco de un pino talado y desramado en un cerro cercano la veintena anterior, y luego trasladado a la ciudad para ser clavado en una plaza y encebado, eso creo. La cuestión es que tenían que trepar por el tronco, y la primera persona que llegara hasta arriba debía arrojar la imagen al suelo. Abajo, la gente se mataba por conseguir algunos trozos, y cuando lo lograban, se los comían con la esperanza de que les dieran coraje y valentía. Si clicas en la tarjetita de la parte superior de la pantalla, podrás escuchar una descripción bastante detallada de la fiesta, tal y como aparece en el libro escrito europeo del Códice Tudela. El Códice Tudela es un documento pictórico elaborado por artistas indígenas hacia finales de la década de 1530 o principios de la década de 1540. Posteriormente, entre 1553 y 1554, le fueron añadidos comentarios explicativos en lengua castellana, y ahora puedes escuchar el fragmento que detalla la fiesta de Hueymicailhuitl. Clica en la pestaña de la parte superior para oírlo entero. En caso de que prefieras pasar, en este video te pondré la parte específica que habla del poste. Prepárate. Y el señor del muerto y su casa ayunaban 5 días antes de esta fiesta y 10 después, y tenía la cabeza muy emplumada. Y al cabo había en su casa muy gran comida y borrachera, y después de lo haber comido, venían todos al patio del templo, muy teñidas las caras en partes. Y había gran baile, y en medio del patio estaba hincado un madero de 50 brazas de alto, en lo alto del cual tenían puesta una figura de hombre hecha de masas de una hierba que se dice huatli, y mezclada con majitz. Y tenía muchos tamales de pan en la cabeza, y al pie del madero
estaba fuego hecho. Y de lo alto del madero colgaban unas sogas hasta abajo, y los que abajo estaban trabasaban de subir por los cordeles a lo alto para tomar el hombre hecho de masa. Y trepaban, y algunos se mataban que caían por subir. Y el que subía a lo alto, en llegando sacábale el corazón que le tenían puesto. Y comíale, y desataba los tamales, y arrosábalos abajo. Y el que esto hacía se tenía en mucho dende en adelante, y estos tamales e masa guardaban como pan bendito e reliquias, y sobre tomarlo se mataba a empujones y caían en el fuego. Y el bulto de masa caía abajo, y a las veces caía el palo y los que encima estaban. Indalecio, despierte, que está usted roncando en mitad de la clase, hombre. ¿Ha visto esos pájaros que bailan en el árbol? Dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. La danza de los voladores es un rito de origen prehispánico que aún se practica en regiones como Veracruz, Puebla o San Luis Potosí. En esta danza, un grupo de 5 danzantes asciende por un palo fijo de gran altura, y una vez arriba uno de ellos, el caporal, toca la flauta y marca el ritmo con su tambor, guiando a los otros 4, que tras lanzarse al vacío sujetados por cuerdas, descienden lentamente en espiral como si fuesen aves. El control de este descenso se consigue porque la cuerda de cada danzante se enrolla 13 veces alrededor del palo que sirve de eje, y va desenrollándose suavemente al pasar sobre una estructura cuadrangular giratoria llamada tecomate o manzana mortero, que está donde se encuentra el músico. Si multiplicamos las 13 vueltas por 4 danzantes voladores, nos da un total de 52, que son los años que componen un ciclo completo en el calendario mesoamericano. Este ciclo exacto, Xunelpili en lengua náhuatl, surge como resultado de la conjunción de 2 calendarios independientes. Uno solar de 365 días conocido como Xiupohualli, el cual se divide en 18 veintenas de días, más 5 días de mala suerte, y otro ritual de 260 días llamado Tonalpohualli, que consta de 20 ciclos de 13 días cada uno. Ambos calendarios llegan a su punto de reinicio al mismo tiempo cada vez que transcurren exactamente 18.980 días, o lo que es lo mismo, 52 años. Parece claro entonces que la danza de los voladores no es un simple espectáculo turístico ni un tío vivo, sino que guarda un sentido profundo y trascendental, completamente enraizado en el pasado prehispánico. El Códice de Tepeucila es un documento redactado en 1543 por miembros del pueblo de Tepeucila, en Oaxaca, y fue presentado ante la Real Audiencia de la Nueva España, junto con una queja formal en contra del encomendero Andrés de Tapia, quien exigía a los pobladores locales tributos superiores a los que establecía la ley. Al parecer a su mujer Isabel le gustaban mucho las joyas, y no dudó en exigir para sí incluso aquellas que representaban a deidades nativas, respetadas como algo sagrado por la gente del lugar. Espérate un segundo, que creo que me he equivocado. Mierda, no es este códice, es este otro. Joder. El Códice Porfirio Díaz documenta una serie de eventos históricos que narran el origen del linaje que gobernó en aquellos días el señorío de Tepeucila, en el actual distrito de Cuicatlán, estado de Oaxaca. Una de las páginas del biombo exhibe lo que podría interpretarse como una ejecución o sacrificio ritual frente a la entrada de un templo prehispánico. El personaje que aparece al lado izquierdo de esa especie de cadalso o estructura con forma de escalera sostiene entre sus manos un arco y una flecha que está a punto de disparar. Su objetivo es el cautivo que tiene delante, atado de pies y manos, probablemente un cacique o noble guerrero vencido en combate. A partir de los escritos contenidos en un acta judicial de 1562, han podido confirmarse los nombres de algunos personajes y lugares que aparecen en este y en otro códice. El acta documenta el litigio iniciado por Catarina Salomé, una noble de Tepeucila que reclamaba los derechos de sucesión de su hijo menor al cacicazgo de su difunto esposo, así como la recuperación del tributo asignado por la corona española, del cual había sido despojada por un medio hermano de su marido.
Durante el juicio, Catarina presentó como pruebas varios códices, entre ellos el Porfirio Díaz y el Fernández Leal, el cual veremos en breve. Como anécdota curiosa, en el acta se refleja que antes del litigio, el rival de la demandante había intentado sabotear las pruebas mutilando algunas partes de las mismas. Pero a pesar de todo, el testimonio oral de ancianos y expertos que leyeron en voz alta lo que los códices narran, permitió que Catarina ganara el caso, y ahora sabemos que los registros pictográficos no son meras fantasías ni relatos míticos, sino la historia de una guerra entre cuicatecos y mazatecos por los derechos de agua de un arroyo local usado para la irrigación. Los principales protagonistas de las campañas son el gran capitán y señor de Papaloticpac, Maolín, su compañero de armas Cuetlaxtecutli, y el guerrero Coatecutli, un príncipe originario de Tepeucila o Tututepetongo, que tras participar activamente en las campañas terminaría casándose con la hija de Maolín y fundaría una nueva dinastía en lo que hoy es Concepción Pápalo. Ahora vamos a la parte que nos interesa. Ese poste que está a la izquierda del templo. ¿No te recuerda al de los voladores? Tiene el tecomate, tiene las cuerdas y tiene incluso un cadáver debajo. Pero no te preocupes, la persona que yace en el suelo no es uno de los hombres pájaro, sino un cautivo de guerra anónimo. Entonces, ¿dónde están los voladores? ¿Se han ido volando? Este otro códice podría responder a esa pregunta. Se trata del códice hermano del Porfirio Díaz, el códice Fernández Leal. En él se narra una versión muy similar de la misma historia dinástica cuicateca, y puede que ambas crónicas sean copias o versiones derivadas de un mismo documento original. Aún así, no son idénticas del todo, y eso nos permite poder apreciar cómo los 4 hombres vestidos de ave, ahora sí, extienden sus alas en lo alto del poste, mientras en una de sus manos sujetan una pluma verde cada uno. Algunos investigadores creen que estos hombres podrían ser guerreros águila, quizá representando a los 4 puntos cardinales o rumbos del mundo. Debajo puede verse un prisionero con los ojos cerrados y unas notables pestañas, que además parece tener unos senos bastante desarrollados. ¿Será acaso una mujer? Las plumas blancas que hay sobre su cabeza indican que se trata de una persona sentenciada a muerte, y el símbolo que hay más arriba, Yoloxochitl, indica que se trata de una víctima de la Guerra Florida. Más abajo aún, podemos observar como un personaje identificado a partir del códice Porfirio Díaz, como el señor Jaguar, coloca un taparrabos, llamado Maxtli, al guerrero Coatecutli, en presencia de los grandes capitanes cuicatecos. No se trata de un castigo, sino todo lo contrario. Coatecutli ha sido ascendido al rango de tequigua, un grado militar solo alcanzado por aquellos que lograban capturar 4 guerreros en combate. Bueno, sea como sea, ya hemos encontrado a los hombres pájaro que estábamos buscando. Ah, no, espera. Ahora. Bien, ya hemos encontrado a los hombres pájaro que estábamos buscando, aunque ya casi me había olvidado de ellos. En los escritos del acta judicial no se hace alusión a quiénes podrían ser realmente, y los códices, al margen de que integren a los voladores dentro de un marco contextual específico, tampoco dan más pistas. Por ese motivo, los investigadores han tenido que recurrir a la analogía iconográfica y a la comparación con otras fuentes coloniales para poder identificarlos. En crónicas de autores como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego Durán o Fray Juan de Torquemada, los hombres pájaros son descritos como soldados del sol que participaban en rituales de consagración militar y sacrificios por flechamiento dedicados a deidades de la fertilidad, como Xipe Totec. Un grafiti del Templo de las Máscaras, en Tikal, Guatemala, muestra algo similar a lo descrito por los frailes y es considerado como la representación más antigua conocida de este tipo de ritos. Es verdad que no se ve muy estiloso, pero tiene todo lo que necesita: hombres con plumas sujetos por cuerdas, lanzaderas para dardos en sus manos, un poste y también un cautivo flechado. ¿Coincidencias aleatorias? ¿Quién sabe? Tras la conquista española, los frailes franciscanos despojaron al rito de los voladores de su carácter militar y de su simbología sacrificial explícita. La danza dejó de realizarse de noche en espacios abiertos para pasar a ejecutarse durante el día, frecuentemente en entornos controlados por la Iglesia.
Se integró en festividades cristianas como el Corpus Christi e incluso llegó a exhibirse durante celebraciones políticas. El Códice Tlatelolco, por ejemplo, muestra una escena en la que 3 personas vestidas como aves, u aves ocelote, en el caso de 2 de ellas, bailan frente al virrey don Luis de Velasco y el arzobispo Alonso de Montúfar en lo que parece ser un mitote. Un mitote es una danza teológico-política y una forma de predicación ritual que los indígenas utilizaban para desear un buen reinado a sus señores y pedir a los dioses condiciones climáticas favorables para la agricultura. Gracias a las actas de cabildo de la Ciudad de México, hoy se sabe que el evento tuvo lugar durante los días 6 y 7 de junio de 1557 y que el mitote que vemos es una jura de obediencia a Felipe II, rey de Castilla y de los demás reinos de la monarquía hispánica desde principios del año anterior. A pesar de la secularización, cronistas como Juan de Torquemada notaron en 1615 que los danzantes daban 52 vueltas en total. Sin embargo, hacia esa misma época el rito empezó a conocerse como Juego de los Voladores y se convirtió en una actividad comunal presente incluso en bodas, tal y como se observa en este biombo de 1690. En él se puede ver a 6 personas colgando de las cuerdas. Una séptima parece caer desde lo alto del poste sin que nada la sujete, y otra intenta llegar arriba trepando. Además, en una de las cuerdas hay una segunda persona que desciende sin la ayuda de lazos o ataduras. Según lo comentado años antes por el mismo Torquemada, era costumbre de los indios embebidos trepar al palo y tirarse a atrapar la soga del volador para llegar al suelo junto con el propio volador. Está claro que la danza de los voladores había perdido buena parte de su esencia original. Ya en el siglo XVIII, el fraile jesuita criollo Rafael Landívar, quien había sido expulsado de los dominios españoles junto al resto de sus hermanos de fe, escribió acerca de diversos juegos en su libro Rusticatio Mexicana, 2 de ellos con un poste como protagonista. Él escribió el texto en latín, pero desde el mismo año en que se publicó el libro, 1782, existe una versión bilingüe traducida por Ignacio Loureda. Si quieres escuchar la descripción que hizo del juego de los voladores y de otro que recuerda vagamente a Xocohuetzi o a lo que uno se imagina cuando ve los dioramas de la cultura teuchitlán, cierra los ojos y prepárate. En caso de que prefieras saltarte todo esto, ve al listado de capítulos que está en la descripción y pasa directamente al análisis. Ahí va el tochazo. A veces la multitud, desdeñando los toros en la llanura, gusta de ir a ver los hombres nuevos que vuelan. Se despoja de la corteza, en resina bañada, a un alto pino, que con la inculta copa atraviesa los relucientes astros. Cortando enseguida, según costumbre, las frondosas ramas, enderezan en medio del olímpico circo el cibeleo árbol, y, rodeado todo a lo largo de una cadena de soga, muestra al trepador los extremos de las gradas. Se le corona luego de amplio cuadrado de roble, apto para dar por los aires innumerables vueltas, de arte que en su centro medio puede levantarse una ahuecada y bicorne pértiga que, con contrario movimiento, sigue rápidamente al cuadrado y voltea consigo al que se asienta en el extremo. Pues encorvándose acomoda en tal madero ambos muslos un mozuelo, y está en lo alto con impertérrito valor. Luego la diligente mocedad, introduciendo la soga en sentido contrario, incluye también el ahorquillado madero, en donde se asienta el valiente efebo, y lo ciñe todo alrededor con apretadas sogas, que con el propio montón desenrollado, barren el campo del circo, y conducen por los aires a los voladores. Cual suele a veces el trompo ceñirse de apretado cordel, y en volteando en el suelo, desenrolla y quebranta las apretadas ligaduras. Así el móvil madero, con sogas amarrado, voltea rápidamente y suelta los lazos. Luego trepan velozmente al cuadro, puesto a la parte de arriba, 4 elegidos entre lo más granado de la gente moza, todos atemorizados, vestidos todos galanamente, y se sitúan los unos enfrente de los otros, hasta el momento de que los amarren con retorcidas sogas. Más tan pronto como cada uno de ellos se siente atado con las maromas, suspendido por la cintura, de un salto se vuelven precipitados contra la baja tierra. Luego gira la máquina, y desenrollando con el bífido cilindro las enrolladas cuerdas, soltando soga, fuerza a los voladores a dar alrededor por los aires lunadas vueltas y a enlazar círculos inmensos en círculos inmensos.
Entonces agitan el aire con los pies y pulsan con sus manos los sistros, y resuenan en los escaños nutridos aplausos, hasta tanto que el impetuoso movimiento arroja al suelo, vacilantes las rodillas, a los rendidos, cual Baco, completamente aflojadas las bridas. Sustituye el pueblo este por otro elevado madero, y desea ardientemente celebrar el espectáculo con homéricas carcajadas. Es decir, que tan pronto como el hábil carpintero labra y acepilla con el hierro un pino, y lo hubo alisado hasta la perfección, unta profusamente de espeso sebo el pulido tronco, hasta tanto que, encebado todo alrededor, comience a brillar. Entonces se endereza en medio del circo el pulido pino de reluciente corteza, colocando en el extremo de la punta una copa repleta de dineros. Mas no lo asirá el ansioso vulgo, sin que antes, con titánico esfuerzo, trepe al maligno pino y con sus manos arranque la hincada copa. De aquí que muchos, haciendo uso de maña y fuerzas, intentan con vario esfuerzo despojar al madero de sus bienes. Este ciñe las vacilantes piernas de retorcidas sogas, para así asegurar las firmes plantas en el encebado madero. Arma aquel ambas manos de agudos clavos e hincándolos en la superficie del embadurnado tronco, levanta con gran trabajo los miembros que resbalan. Mas apenas, habiendo con presurosa rodilla trepado por una pequeña parte del añoso pino, se anima con vana esperanza, cuando de pronto ambos, frustrados sus deseos, resbalando del alto tronco, vienen a tierra. La vagabunda turba da gritos de alegría, prorrumpe en estruendosas carcajadas y excita a los ya rendidos a que intenten de nuevo recorrer el enojoso camino por el vergonzoso amor del exorbitante logro. Con titánico esfuerzo se precipitan ellos con nuevo ánimo, meditando muchas cosas y temiendo un infortunio. Mas, habiendo muchas veces con deplorable desgracia caído, ambos desisten de sus proyectos y ni curan del galardón. Pero tal vez entra en el juego algún mozuelo con tan resuelto empeño y aprieta con sus brazos el madero de arte que arrebata de la punta la copa. En cuyo caso, los escaños todos aplauden al esforzado vencedor, magnifican su nombre y lo colman de alabanzas. Si has tenido la paciencia de escuchar el fragmento completo, es posible que hayas notado ciertos detalles. Por ejemplo, Landívar describe estas prácticas como algo muy alegre y fluido. Sin embargo, otros historiadores señalan que su relato suaviza el peligro real de la caída, ya que al leerle, da la sensación de que está presentando un juego casi cómico, en lugar del arriesgado ritual que describían los cronistas más antiguos, en el cual caer podía ser sinónimo de muerte. Por otro lado, es interesante notar que el fraile agrupa las citadas tradiciones como entretenimientos populares de la época, y que ignora completamente el simbolismo previo que las acompañó. Pero a pesar de todo, emplea ciertos términos grecolatinos que sí que evocan un cierto matiz de prestigio y sacralidad. Al describir el escenario como un olímpico circo y al palo como un árbol cibéleo, no solo está recurriendo a la estética neoclásica de su época, sino que dota a la escena de una atmósfera heroica que trasciende el simple divertimento popular. Este lenguaje permite que, aunque el autor ignore el simbolismo calendárico original de las 52 vueltas o el sacrificio a Xipe-Totec, la práctica conserve una dimensión épica y casi mística. Incluso su mención de los danzantes como presos de Baco al aterrizar, por su caminar tambaleante, evoca, quizá de forma no intencionada, el antiguo sentido del Netotiliztli o baile de regocijo místico, que buscaba una fusión ritual con el mundo y un estado de trance sagrado. Así, mediante tropos grecorromanos, Landívar termina por mitificar y enaltecer una tradición que, en el fondo, seguía siendo el eje que conectaba la Tierra con los astros. Pero la práctica no recobró una conciencia simbólica explícita hasta bien entrado el siglo XX. Según parece, en la década de los años 30, el antropólogo Guy Stresser-Pean visitó la comunidad Téenec de Tamaletón, en la Huasteca, y se enteró de que allí y en otros municipios aledaños aún seguían practicando el ritual de vez en cuando, principalmente durante actos políticos. Cuando los instó a realizar esta y otras ceremonias con el objetivo de filmarlas y sacar fotografías, los Téenec reactualizaron parte de sus tradiciones y convirtieron la danza de los voladores en un ritual de fertilidad y comunión con la Madre Tierra. A partir de ese momento, la danza empezó a proyectarse fuera de su área nuclear, y en el año 2009 fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.
Hoy en día, la danza de los voladores se mantiene viva como espectáculo turístico en plazas y simultáneamente como práctica sagrada en comunidades apartadas de estados como Puebla y San Luis Potosí.